Gracias a los colegas iberoamericanos que de nuevo nos acompañan hoy. Nos da mucho gusto tenerlos aquí en esta semana antes de descansar. Estoy seguro que vamos a aprender cosas muy interesantes sobre este tema de la interdisciplinariedad. Eh, Adelante, Mariana. Gracias, Pedro. Listo, entonces debe haberles aparecido un pequeño mensajito. De nuevo, por favor, colocar aceptar para no tener ningún inconveniente. Entonces, en esta ocasión, el profesor Jason Torres presentará la experiencia titulada El papel de la educación matemática en contextos interdisciplinares. Jason Torres es docente bilingüe e investigador de matemáticas y otras ciencias. Es candidato a magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales y cuenta con publicaciones en educación matemática dentro y fuera de Colombia. Entonces, a continuación, doy paso a nuestro ponente Jason Torres, profesor. Es un gusto para nosotros tenerlo el día de hoy. El público es todo suyo. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Espero pues que podamos compartir un espacio enriquecedor y de mucho conocimiento. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar del papel de la educación matemática en contextos interdisciplinares. Vamos a hablar un poquito fuera del contexto, un poquito fuera de la conceptualización que usualmente solemos hacer en educación matemática y también vamos a hablar un poco de tendencias. ¿Listo? Para el orden del día, entonces tenemos por acá, vamos a hablar un poquito del contexto educativo, la importancia de la investigación desde las aulas, desde el colegio y cómo vamos a posteriormente extrapolar pues esta información y datos que también se obtienen de allí, mencionando algunos proyectos. Luego vamos a ver un poquito cómo fue que se transformó todo este ámbito educativo de educación matemática, conectando con la industria, con otras ciencias y con aspectos digitales y tendencias globales y también nacionales que tenemos en este momento. Luego vamos a hablar un poquito del papel de la tecnología y la influencia que puede haber desde la educación matemática a contextos un poco de pronto más industriales y daremos paso a hablar un poco de ecosistemas reales y digitales y cómo todos estos ecosistemas están sustentados en teorías desde la neurociencia, el marketing, la educación financiera, todo partiendo como base de la educación matemática. Finalizaremos con una reflexión, preguntas y un tema transversal que ha sido pues ya también incluso aprobado por el Congreso de la República, que es el tema de la salud emocional y cómo de pronto podría llegar a conectarse pues con toda esta parte interdisciplinar. ¿Listo? Entonces vamos a partir hablando del ámbito educativo. Entonces, pues la idea originalmente surge trabajar con estudiantes tanto de primaria como de bachillerato y cómo empezamos a trabajar de forma interdisciplinar. Súper importante que cómo llegamos a trabajar esa parte interdisciplinar fue hablando de investigación. Investigación en el ámbito científico, desde el colegio Gimnasio Bilingüe Marie Curie, que digamos que tiene su visión y su misión muy enfocada hacia esta rama científica y de allí se empieza a constituir un poco más el tema de listo. Tenemos estudiantes desde grado primerito hasta inclusive grado noveno y 11 también a participar en Red Colsi, que Red Colsi pues es la red colombiana de semilleros de investigación, donde participan generalmente universitarios, semilleros de investigación, pero también estudiantes que hacen parte pues de la institución educativa. Esto ellos desarrollan a lo largo de casi un año sus proyectos, denominados proyectos de expertos, y de allí pues se presentan a Red Colsi, pasan por filtros de evaluación y generalmente allí va a estar conectado la ciencia, la tecnología y las matemáticas. Actualmente pues la apuesta está en lo que se ha denominado Centro Prisma, que es un centro de innovación el cual hace mucho énfasis en las alianzas improbables, que es lo que voy a presentar a continuación, y esta idea está inspirada en el MIT, que es del Instituto de Tecnología de Massachusetts,
en el cual digamos que han salido ideas innovadoras, tanto del contexto de Norteamérica y también para algunos laboratorios de la Unión Europea. ¿Listo? Entonces, la investigación no se puede dejar de lado, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque lo que no se publica pues no existe en el ámbito educativo en el cual pues es con el que más interactuamos a diario. Entonces ahí viene el tema de revistas indexadas, de foros, de charlas, de ponencias. Entonces súper importante cómo podemos extrapolar todo esto a otros escenarios. Toda esta idea nace de un foco eh, educativo en aulas, trabajando con estudiantes, pero vuelvo un poco. La idea original de estos contextos interdisciplinares nace de mi formación en pregrado en la Universidad Distrital, donde decido enseñar de forma didáctica eh, trenzas. En este caso, pues íbamos a hablar un poquito del tema de cómo enseñar álgebra abstracta a través de trenzas y básicamente íbamos a seguir era patrones, unas secuencias de cómo vamos a envolver, dar un paso a paso, una instrucción específica y una distinción de colores. Entonces de aquí pues ya venía un poquito pues la idea de ir combinando algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos aplicar algunas propiedades de la suma. En el caso de la conmutativa, que digamos es la que más se resalta, entonces aquí surgía la pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a realizar una trenza de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Voy a obtener el mismo resultado y todas este tipo de preguntas son las que pues conllevan a explorar un poquito más y aquí empezamos a conectar un poquito el tema de lo abstracto con lo real y pues con lo manipulativo sobre todo. Posteriormente, ya digamos que toda esta idea de trenzas la conectamos un poco a mirar, bueno, ¿qué otras ramas de las ciencias puedo de pronto conectar o explorar? ¿Cierto? Y aquí es de donde nace pues un proyecto de pronto un poco más amplio, que el cual se desarrolla en la maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales en la Universidad Nacional en la sede de Bogotá. Y empezamos a hablar de todo ese campo interdisciplinar, apuntándolo a qué. Bueno, ¿cuál es el papel de esa educación matemática en ámbitos como la biología, la ingeniería, la astronomía, la química, la física, inclusive el bilingüismo, algo de la geología, ¿cierto? Clasificación de rocas y súper importante el tema de la programación, porque en programación tengo que dar un paso a paso acerca pues de todos los aspectos que implica trabajar con diversas áreas. Caso de la biología, análisis de datos para crecimiento de bacterias, crecimiento de plantas o clasificación de ecosistemas. Listo. En el caso de la química, también, que es lo que voy a mostrar por aquí a continuación. ¿Qué necesitamos para poder empezar a vincular toda esa parte interdisciplinar? Es necesario generar primero una ambientación. Si vamos a hablar en un contexto interdisciplinario, no puedo estar de pronto enseñando con una metodología tradicional o conservadora, sino que en ese caso, pues una ambientación, si voy a trabajar en un laboratorio, si voy a trabajarlo con una guía, con qué tipo de material, es súper fundamental antes de emplear un taller experimental. Entonces ahí viene, digamos que esa primera alianza improbable que uno dice, bueno, taller experimental, entonces suena un poco raro desde las matemáticas porque generalmente en los contextos donde venía trabajando hablábamos un poco de, bueno, vamos a ir al laboratorio. ¿Cómo así laboratorio de educación matemática? ¿Cómo así? Entonces, claro, la idea siempre es generar como esa incertidumbre, esa curiosidad en los estudiantes para que ellos lleguen pues a preguntar de que, uy, bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué va a suceder? Mostramos la ambientación, el experimento, el laboratorio y posteriormente el concepto matemático como tal que puede haber detrás de, pues, de este tipo de interacción. Ya digamos que vamos documentando este tema de modelos y ¿qué podemos concluir en esta primera etapa? Que no necesariamente necesitamos hablar de un modelo STEM o STEAM
para llevar a cabo un tema interdisciplinar que es como usualmente se suele ver, ¿no? Vamos, que está presente la ingeniería, la tecnología, las ciencias, en algunos casos el arte también. Entonces, pues, ¿no? Vamos saliéndonos un poquito, pues, de todo lo que es lo usual. El papel interdisciplinar principalmente que voy a presentar el día de hoy se centra en algo que va de frutas a ciencias, de ciencias a datos y de todo esto a redes sociales, que es con lo que estamos rodeados e interactuando de manera muy constante y más después, pues, de la pandemia, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí de frutas a ciencias? Entonces, nos fuimos al laboratorio, tomamos pues las medidas del pH en frutas, en alimentos y luego, con todos esos datos que reunimos, fuimos a trabajar a ciencia de datos. Aquí podíamos trabajar con gráficos de tipo cuantitativo, ¿cierto? Podíamos contar cantidad, uso de cintas, número de alimentos y también en lo cualitativo ya con el tema de el pH, que si bien hay una escala numérica, aquí lo clasificamos también por colores y posteriormente calculamos las medidas de tendencia central, pues que sean la media, la moda y la mediana en este caso, ¿sí? Ese análisis de datos que nos generó la ciencia. Y de todo esto de las ciencias, de las frutas y los datos, pasamos a un todo que fue el tema de redes sociales y se empieza a indagar, digamos que ya un poco más desde el ámbito universitario, aquí ya cambia el contexto, que bueno, cómo funcionan las redes sociales visto desde toda esta rama científica y miren desde dónde empezó, de un foco pequeñito que fue un experimento en un laboratorio, en colegio, pasamos al ámbito universitario ya a analizar a profundidad estos datos. Detrás de ahí pues se esconden varias cosas de aspectos curriculares. También, ¿cierto? Que en algunas etapas o dependiendo la ambientación o el contexto, puede ser de pronto un condicionante para el tema de análisis de datos. Luego se vuelve a exteriorizar, digamos que toda esta experiencia que se había trabajado con el pH, con medición pues de alimentos, también se optó por medir en peces y dijimos, bueno, vamos a trabajarlo con sensores. Ya esta segunda etapa de manera interdisciplinar de la educación matemática siempre siendo el foco. Entonces, pues se decidió trabajar con Arduino, que Arduino pues digamos que nos permite programar, vincular sensores y hacer medición y obtención de diferentes datos. Ya este proyecto ya de forma muy personal y particular lo presento en Corferias a través de la Universidad Nacional, pues que fue quien interactuó y generó esa relación para poder participar en la Feria Internacional Industrial de Bogotá, número 33, y de este evento pues llevamos y explicamos, miren, cómo pueden obtener los datos, cómo optimizar inclusive trabajos que muchas veces eh, la gente o los empleados de grandes industrias como el tema de apicultura, el tema también de acuaponía o de siembra de cualquier producto, pues necesitan ellos como, bueno, venimos a buscar sensores, a optimizar datos y demás se halló la explicación de cómo optimizar los datos, cómo programarlos y así. Fue súper chistoso porque me preguntaban como, bueno, ¿y tú de qué profesión eres? Entonces, no, yo soy docente de matemáticas. ¿Y cómo así que un docente, pues el aula y la industria acá, pues el tema agrícola, decía, no, pues es que hay una parte que es lo interdisciplinar y precisamente pues son las exigencias que demanda el mundo actual y con lo que pues queremos interactuar. Entonces, pues fue un proyecto muy innovador en ese aspecto porque pues conectamos directamente a la industria y se desarrolló todo pues desde una aula de clase en términos escolares. De allí pasamos un poco a mirar, bueno, qué contenidos como tal hay detrás de esa parte interdisciplinar. Ya está el tema del uso de exponentes, de ecosistemas, y aquí en ecosistemas
pues vamos a tener ecosistemas reales y ecosistemas digitales. Entonces, exponentes, como pudimos verlo a diario informado por diferentes medios, tanto redes sociales como por noticias, el tema del COVID-19, ¿cierto? Pues que habían picos de contagio y demás, y aquí podríamos ir mirando toda esta cuestión de crecimiento exponencial. Por otro lado, en tema de ecosistemas, siempre deben cumplirse ciclos. Y aquí viene el tema del ciclo que puede ser cadenas alimenticias, ecosistemas autosostenibles, lo que nos ha planteado también pues, la OCDE y el Banco Mundial, que es todo el tema energético y energías autosostenibles. Pero lo más curioso de allí es que todos estos procesos no se quedan solamente en el aula, sino que todo esto se transformó a ecosistemas digitales y todos esos ecosistemas digitales es lo que conocemos hoy en día como redes sociales, bien sea para comunicar, para compartir información o pues la diversidad de cosas que abundan en estos tipos de ecosistemas digitales actualmente. Entonces, podemos plantear como tal un problema, una situación, problema de un contexto real y trabajarla de manera interdisciplinar? Sí. ¿Y dónde se centra la parte del mayor análisis? Bueno, ¿qué puedo mirar desde la ciencia, qué desde la matemática o desde la tecnología? Claro está que el contexto siempre como docentes es el que vamos a plantear nosotros, pues al interior del aula y con el tipo de estudiantes que tengamos, ¿no? Primaria, bachillerato o un ámbito ya meramente universitario y que no va a estar desligado de la realidad. Digamos que son cosas con las que se interactúan a diario. ¿Listo? Yo quiero mencionar algo súper importante que conecta detrás de estos ecosistemas y es que, como mencioné acá anteriormente, hay ecosistemas circulares, exponenciales, autosostenibles y todos ellos están en constante interacción, digamos que alrededor del mundo. Por eso aquí esta imagen, pues con las ubicaciones y la interacción de forma circular. ¿Qué es lo que ha permitido esa conexión detrás, pues, de todos estos modelos? Vamos que en matemáticas y en educación matemática, por ejemplo, cuando venimos desde el primerito que estamos aprendiendo a sumar, ya luego a leer un problema, a interpretarlo, a desarrollarlo y posteriormente, pues, que todos nos enfrentamos a pruebas estandarizadas, hay una estructura, hay unos componentes y demás. Todos esos componentes generalmente están organizados en esquemas. ¿Y todos esos esquemas de qué van a depender? De la neurociencia también, ¿cierto? Porque es la neurociencia quien finalmente pues nos permite establecer esas conexiones cognitivas, ¿cierto? En el caso de la resolución de problemas, en el caso interdisciplinar, pues aún más, porque hay pues conexiones de tanto de conocimiento empírico como de un conocimiento disciplinar como tal y también desde la experiencia. Entonces que desde la neurociencia conectamos diversas ramas aún más grandes que este ámbito universitario o que este ámbito de la educación matemática y terminamos haciendo un foco en todo este tema de marketing digital que es lo que nos rodea hoy en día. Cualquier persona que tú veas en cualquier escenario mínimo tiene acceso a un celular. O sea, es una realidad, es un ecosistema en el que se vive y está rodeada de todo ese marketing digital que lo acompaña. ¿A qué voy con el tema de marketing digital? Ese marketing digital genera tendencias, tendencias nacionales, globales, bien sea por temas sociales, políticos o simplemente por humor. Y detrás de todo esto hay una estructura pues que puede generar una economía. Entonces, pues bueno, aquí el marketing, pues, hablamos mucho de educación financiera y en educación financiera pues necesitamos también mirar todos estos ciclos que se esconden aquí detrás. Hay ecosistemas pequeñitos detrás de esa educación financiera, pero también hay un tema de componente matemático, que es el tema de los porcentajes, medidas de tendencia central y
Más aún, lo que está en tendencia de moda por estos días que con el tema de la caída de las bolsas y demás, hay unos activos digitales o criptoactivos que digamos que están directamente conectados detrás de esto. Entonces, pues toda esa parte interdisciplinar que inició en un aula de clase, miren hasta donde se termina extrapolando por ahí. Vamos que ya vamos a ir dando aquí el cierre. Entonces, en de la educación matemática de forma interdisciplinar, va más allá de un lápiz o de un aula. Entonces, pues súper importante que la educación matemática trasciende fronteras y demás, pero pues vamos puntualizando, bueno, en qué ámbitos? Digamos, el día de hoy, por eso traje aquí para el diálogo y para presentarles que pues he atravesado varios escenarios, ¿no? Un aula de clase, laboratorio de ciencias y vamos aquí pasando ya como tal al tema de eh, todo lo que nos rodea, que es el tema digital. Voy aquí ya haciendo el cierre, pues actualmente es importante la salud emocional en este ámbito educativo. Sí, cierto, siempre que nos enfrentamos a una clase de matemáticas van a generarse diversas emociones. Solo pues conozco un proyecto que es el único que como que está conectando el tema de salud emocional y ciencia desde el aula de clases regular, que es lo que ven actualmente. Aquí voy a hacer el cierre. No sé qué tantas preguntas hayan. Muchas gracias a todos. Vale, Jason, muchísimas gracias. Entonces, vamos a abrir el espacio oficial para preguntas. Digamos, ya hay algunas, entonces voy a iniciar en orden conforme se fueron haciendo durante la presentación, pero invito a cualquiera que quiera hacerle un comentario, que quiera recibir un poquito más de información de algo de lo que habló el profesor Jason, pueden colocar sus comentarios o preguntas en la parte inferior derecha de sus pantallas en el chat. Listo. Entonces, nuestra primera pregunta viene, bueno, de Claudia, que más que una pregunta es una petición y es, excelente, ¿me podrías recomendar autores sobre el tema de la enseñanza de las matemáticas teniendo en cuenta el paso de lo concreto a lo abstracto? Bueno, yo el que utilicé fue el de Freudenthal, que digamos ahí habla un poquito de álgebra abstracta, entonces ese podría recomendártelo. Sin embargo, yo sé que también Godino ha publicado cosas muy recientes respecto a esa transposición didáctica y ahí conecta un poquito el tema de lo didáctico y el uso de material concreto también. Digamos que fue la última, no recuerdo de si hace 2 o 3 escenarios del Realme, ese está publicado y es de acceso público también. Muchas gracias, Jason. Entonces, aprovecho para pedirte, puedes por favor colocar tu correo en el chat, así de pronto si alguien quiere preguntarte más específico o algo por el estilo, pues de pronto puede contactarte. No sé si de pronto alguna de las fuentes que estás mencionando están en tu presentación. Entonces, asimismo, cuando nos compartas tu presentación, pues nosotros la podemos compartir a todos los demás, digamos, las fuentes que utilizaste de pronto con mayor facilidad. Entonces te recomendamos pues colocar también esas fuentes en la presentación para que todo el mundo pueda tener acceso a ellas. Listo. Listo. De Natalia, yo sé que ya lo mencionaste un poquito al final de tu presentación, pero entonces creo que debido a la pregunta vale la pena, si tú lo consideras, abordar un poquito más al respecto. Ella dice, a mí me gustaría preguntar, según las alianzas pues, improbables, ¿la salud mental y emocional son tomadas en cuenta en la interdisciplinaridad? Claro que sí, son tomadas en cuenta pues porque genera emociones, bien sea porque genere mucho ánimo el solo hecho de interactuar con una clase de matemáticas o un caso adverso de cultura popular que es que, uy, es que es un poquito difícil y demás. Entonces, sí, también digamos que se ha venido reglamentando y pues la política nacional o en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo también la idea es implementar en todos los colegios de tipo público y privado todo el tema que es acerca de la salud emocional. Pues acá digamos que como tal referente, yo cité pues una de las páginas que he visto que está trabajando con este tema, que es la de Reconócete en Calma. Sé que ellos han venido desarrollando el tema de conexión de alianzas improbables entre ciencia, matemática y salud emocional. Entonces, pues ahí estaría súper. Súper, Gracias. muchísimas gracias. Aquí Eduardo nos dice,
¿En qué nivel educativo se implementaron las actividades interdisciplinarias y en cuánto tiempo se aplicaron? Bueno, fue a lo largo de un semestre. Digamos que me vuelvo acá en la presentación un poquito. Todo este tema de frutas, esto se desarrolló a lo largo de 4 meses, que fue 2 periodos académicos aproximadamente. Ya el tema de ciencias y datos sí duró casi un año completo, pues se dividió en 2 fases, pero este sí ya fue ámbito universitario. El primero fue ámbito de colegio, con estudiantes entre grado quinto y grado séptimo. Esta parte de ciencia de datos sí fue un poco más de nivel maestría y algunos colaboradores de pregrado. Este nivel de redes sociales sí ha sido súper amplio, o sea, ha habido diversidad de participantes en cuanto al tema digital. Muchas gracias. Para conectar un poquito con la pregunta de Natalia, ahora que mencionas que se realizó también en grado quinto y sexto, ¿podrías contarnos un poco sobre cómo fue la actitud de los estudiantes hacia este tipo de actividades? Claro que sí. La actitud, pues, de inicio fue muy sorpresiva porque romper como ese paradigma de que vamos a ir a un laboratorio en una clase de matemáticas, inclusive, pues, varios papás me preguntaron que si era verdad que se iba a realizar un experimento. Entonces, yo enviaba la respectiva guía de las instrucciones. Entonces, pues la acogida fue primero como muy sorpresiva, de impacto, y ya luego que empezaron como a desarrollar este tipo de actividades, generó fue mayor participación y confianza. Digamos que no era lo mismo yo llegar con un problema en una guía y decirle, mira, resuélvelo de acuerdo a tal hipótesis o a tal explicación, a decirle, mira, realiza este experimento y comprueba estas preguntas. Ya iban muy específicas o con alguna operación, eh, no, digamos, muy puntual, muy consecuente en la forma también que debían ellos tomar los apuntes. De acuerdo, muchas gracias. Creo que hay muchos profesores que les gustaría, digamos, aplicar más esas actividades interdisciplinarias en el aula, pero no encuentran mucho de dónde obtener las ideas o actividades. Si nos pudieras contar un poquito de dónde surgieron esas ideas, o si de pronto tú tienes una página en la que explicas estas actividades, o dónde encontrar un poquito más de información sobre si soy profesor, cómo lo llevo al aula. Bueno, pues yo acabé de dejar mi correo institucional pues, Ok. para que me contacten más fácil. Es verdad, hay poca información porque la mayoría se centra en modelos STEM, no STEAM. Y digamos que este tipo de actividades, pues bueno, actualmente estoy desarrollando un trabajo que habla de transnumeración, precisamente pues de cómo puedo conectar toda esta parte interdisciplinar. Me demoro un poco en publicarlo, pero con toda seguridad que trataré de hacerlo muy concreto. Sin embargo, pues cualquier cosa pueden escribirme, porque qué pasa, digamos, en los textos que he venido consultando, entonces me aparecen o actividades o de solo química, o de solo ciencia, o de solo matemática. Entonces, sí, digamos que un texto como tal que yo te diga, mira, tienes acá el texto interdisciplinar. No. De pronto en el repositorio en Uniandes o en el de la Universidad Nacional hay algunas tesis que han desarrollado estudiantes tanto de la educación matemática de aquí, de nivel especialización y maestría, como en el de la Universidad Nacional de Maestría y Enseñanza, que se centra un poquito más en el tema de secuencias didácticas. Pronto ahí sí se habla un poquito más del panorama, aunque pues el foco como tal interdisciplinar, como te digo, pueden encontrarlo un poquito separado, muy pocos textos los que han unificado. Muchísimas gracias. Aquí Adrián nos pregunta sobre los chicos de primero. Entonces, yo sé que tú mencionaste que lo implementaste en quinto y sexto y a nivel universitario, pero no sé si en lo que has leído o escuchado a otros colegas, sabes si se puede aplicar esto a niveles un poco más, pues de niños más jóvenes como en primero. Sí, en primerito el año pasado dirigimos un proyecto que se presentó en Red Colsi. Bueno, en realidad fueron dos, pero digamos que el del que tuve yo un poco de interacción desde esa mini dirección investigativa, lo centraron fue en la parte de astronomía. La parte hablaban mucho era del tema solar, de ubicación solar, de manchas solares. Entonces digamos que partían de una actividad, pues que primero les llamaba mucho la atención a ellos,
No íbamos a ir con los pequeños, pues como tal, a explorar y demás, pero ellos sí generaron como sus propios materiales. Entonces ya sabían que era un sol, partes del sol, eh, dibujos asociados, también hablaron de tormentas solares, entonces como que iban estructurando como un paso a paso muy cualitativo y muy explicativo, pero digamos que ahí se van sentando esas bases en esos términos. Súper, muchas gracias. Aquí Esperanza reitera como te pregunta si tienes alguna página en la que puedan seguirte. De pronto no un blog donde están las actividades, pero sí para de pronto seguir y conocer un poco más de tu trabajo y lo que estás realizando. Sí, dame acá un momento, pues bueno, aquí en este perfil de Instagram que digamos lo he venido retomando poco a poco y ahí pueden pues también seguirme porque la idea sí es un poquito hablar del tema del Reels y todos estos ecosistemas digitales que mencioné también con el tema de marketing digital y bueno, lo que genera ya en el aspecto financiero un poco. Listo. Muchísimas gracias, profesor Jason. Pues parece que por el momento tenemos más comentarios positivos que más preguntas. Has sido muy concreto con tus respuestas y también te lo agradecemos mucho. Si alguna persona de pronto tiene alguna duda adicional, si le puede mandar de pronto al correo del profesor Jason. Entonces, muchísimas gracias por esta presentación. Tuvimos una muy buena asistencia, muy buena participación. Los profesores parecen muy interesados en el tema y ojalá puedan de pronto aprender un poco más sobre lo que presentaste el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, profesor Jason. No sé si quieras agregar algo antes de que terminemos esta sesión. Pues sí, yo quiero agradecerles a todos por participar, a ustedes también por la invitación y pues que yo espero que la charla de hoy, digamos que dejemos un poco de lado a veces como ese temor de que, ay, ¿qué pasaría si me salgo de pronto un poco del contexto eh, conceptual o esa metodología tradicional de enseñanza? Pues no, digamos que es una fase exploratoria y si lo hacemos de manera muy organizada, te seguro que vamos a tener siempre resultados muy sorprendentes. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, antes de cerrar, me gustaría robarme la pantalla un segundito para mostrarles a todos y todas dónde pueden encontrar la presentación del profesor y el video a partir del día de mañana. Pero antes, profesor Pedro, ¿le gustaría agregar algo antes de que terminemos? Gracias, Mariana. Pues primero agradecer al profesor Jason por esta presentación en la que nos ha proporcionado mucha información en corto tiempo, pero que yo creo que nos ha motivado a, como dice él, salirnos de la visión tradicional de las matemáticas como una disciplina aislada y verla como una herramienta dentro de un contexto mucho más amplio. Yo quiero agradecer a Mariana por toda la organización y gestión de esta reunión y enviarles un saludo muy especial a todos los colegas que nos acompañan, desearles una feliz Semana Santa y nos veremos después de las vacaciones. Muchas gracias, Mariana y Jason. Gracias, Pedro. Entonces, como les comentaba, voy a robarme un momentico de la pantalla. Les acabo de compartir por el chat, digamos, el enlace a nuestra página web. Muy rápidamente les voy a mostrar a dónde lleva ese enlace. Ese enlace lleva a nuestra página de OED. Aquí pueden encontrar información de los cursos, de los posgrados, de nuestra comunidad y sobre todo de nuestros recursos. El recurso del día de hoy es una reunión virtual. Entonces, si oprimen en reuniones virtuales, podrán encontrar en el cronograma de las sesiones del año la información para participar como ponentes y también las colecciones de cada una de estas reuniones. La que tuvimos el día de hoy es una comunicación de innovación. Entonces, si oprimen en comunicaciones de innovación, en ver más, podrán encontrar el historial de todas las reuniones que hemos realizado. Entonces, por lo tanto, pues la última que aparece es del profesor Jason. Entonces, aquí aparece, digamos, el título y a partir del día de mañana podrán encontrar un botoncito para ver la presentación del día de hoy. Entonces, invito al profesor Jason, por favor, a colocar, digamos, todo lo que él desee que el público vea de su trabajo, no solo de pronto lo que presenté hoy, sino fuentes, páginas, lo que tú desees, pero lo que creas que pueda ser útil para profesores. Y también encontrarán un botoncito para encontrar el video de la charla, tanto del espacio de la presentación como del espacio de preguntas, por si de pronto quieren de pronto escuchar algunas de las respuestas nuevamente y cosas por ese estilo. Entonces, les agradecemos mucho haber asistido el día de hoy. Como decía el profesor Pedro,
Feliz Semana Santa, descansen mucho y nos vemos entonces dentro de 15 días para seguir aprendiendo juntos de todas estas experiencias que nos traen los profesores de matemáticas. De nuevo, muchísimas gracias, profesor Jason. La gente parecía interesarle mucho el tema del día de hoy. Le agradezco mucho que haya tomado el espacio de comentarnos de este proyecto. Muchas gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz noche.